La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Semana de fiesta con estrenos adelantados y ni rastro de películas de Semana Santa en la cartelera. En su lugar llega Godzilla y Kong, la apuesta comercial que vuelve a traer a los famosos monstruos frente a una amenaza desconocida. Nosotros nos quedamos con La Bestia, el fascinante melodrama distópico de Bertrand Bonello, que nos habla de amor y de miedo. También nos recomendamos la comedia filosófica argentina Puan y tenemos varias opciones de cine en plataformas. En televisión, tranquilidad, porque ponemos orden entre tanta oferta de series que pueden merecer hacer un buen maratón. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Dice muchas veces que el cine es un reflejo de la sociedad y que la sociedad usa el cine de manera aspiracional, más que a tener los cuerpos y las casas de las protagonistas y los protagonistas de las series de Netflix o las películas de Hollywood. Esa aspiración debería llevarnos a cómo la industria se unió durante meses para combatir algunas graves injusticias que estaban sufriendo. En este programa vamos a hablar con dos guionistas que negociaron con las majors y las plataformas en Hollywood durante la huelga. Ellos fueron un ejemplo de unidad, porque no vale que uno negocie lo suyo por su cuenta si no se negocia en conjunto. Que el país del individualismo nos haya dado esa lección a la vieja Europa es significativo y ojalá esa fuerza para frenar el pisoteo de los derechos laborales y artísticos la tengamos también aquí. Pero como dicen ellos, no solo en el cine, sino también en cualquier trabajo. Y eso de unirnos nos recuerda también al que no debemos olvidar que en Argentina los cineastas están entrando en un túnel muy oscuro. Hoy se estrenan dos películas que a su manera hablan de la realidad de un país. Serán las últimas, volverá la industria de aquel país a quedar en la irrelevancia solo porque un político tenga odio hacia la cultura. En realidad, mucho de lo que se escucha estos días en Argentina lo hemos escuchado y lo escuchamos aquí. Ojalá también sepamos unirnos contra eso y no hagamos una zona de interés. Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need, for your love is true indeed. I've been looking down, and I don't know what I'm thinking about. You were standing right in front of me, and it only took a moment to see. I don't know which way to be, I don't know. Pues Godzilla es el estreno de Semana Santa. No tenemos peplum, no tenemos romanos, no tenemos esclavos, con lo que nos gusta una buena Semana Santa. Un batisterio romano, ¿a quién no le va a gustar? No, y sobre todo, que ¿dónde están esas películas? Diálogo de Carmelitas. Diálogo de Carmelitas, esa no la tenía océano. Bueno, Ben-Hur, por supuesto. Ben-Hur, a ver, no tenemos pelis de Semana Santa en la cartelera, que es lo que nos ocupa aquí, pero en Canal Sur, en programación exclusiva, Semana Santa, me he visto Barrabás no sé cuántas veces. Espartaco es la única que permito. También puede caer. Es la mejor. Bueno, vamos a Godzilla porque este curioso animal apareció en la pantalla por primera vez en el año 54 en la película japonesa Godzilla. Es una de las referencias más populares de la cultura japonesa, un dinosaurio mutante que nacía en los albores de la explosión nuclear en Hiroshima y Nagasaki, la de Oppenheimer, aquí todo está unido, y todo ese temor que se generó en la población. Así anunciaban su estreno en Estados Unidos. Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. Bueno, después lo hemos visto casi en 36 películas más, 4 de ellas ya americanas. Quizá la más famosa fue la del 98, una superproducción con Roland Emmerich, con Matthew Broderick y Jean Reno, en la que se entendió como un intento del cine de Hollywood de ganarse ya al mercado asiático, todavía no tan poderoso como lo sería después en épocas posteriores. Y esta es la que recuerdo yo, la que más recuerdo yo, es esa vuelta de Godzilla del Roland Emmerich. Hombre, impresionante esa
Llegada a Nueva York, ¿no? Era, sí, bueno, destruía todo, claro. Bueno, después volvería en 2014 ya uniendo fuerzas entre la industria americana y también la japonesa, con Bryan Cranston, Aaron Taylor-Joy, Ken Watanabe o Elizabeth Olsen. Estaba dirigida por Gareth Edwards y a la película se le acusó de empequeñecer el drama humano y darlo todo al blockbuster. En 1954 despertamos algo. Todas esas pruebas nucleares en el Pacífico no eran pruebas. Querían matarlo. No tienen idea de lo que se avecina. Después tenemos la secuela, El Rey de los Monstruos, estrenada en 2019, que tuvo incluso nominaciones a los Razzie. Normal. Esto es siempre es bueno. Con un reparto que fichaba a la niña de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Después encarrilaron la saga con Godzilla vs. Kong, estrenada en 2021, que tuvo ya mejores críticas y que tenía en el reparto a Alexander Skarsgård o Rebecca Hall. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía a dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo. Y ahora sí, tenemos nueva entrega en cines, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, otra nueva aventura que enfrenta a estas criaturas que presentan una amenaza para el nuevo mundo, lo de siempre, con Dan Steven, Brian Tyree Henry y Rebecca Hall de nuevo y con Adam Wingard a los mandos. ¿Qué es eso? Eso no es cosa de Kong. ¿Quién ha podido hacer esto? Bueno, la semana pasada ya hablábamos de la vuelta de los cazafantasmas, de que se repiten una y otra vez. Quizá Godzilla gana la palma, son 16 películas, ¿no? Yo ya no sé en qué se diferencia una de otra, ni qué pasa, ni qué... No sé si volvemos a repetirlo, pero hay falta de ideas. ¿Qué está pasando? Hay falta de ideas y yo con el personaje de Godzilla se me ocurren algunas pues muy atractivas. Por ejemplo, Oppenheimer contra Godzilla. O sea, no puede ser mejor. Claro, ¿cuál era esta el padre de todo. Ese es el auténtico multiverso. Hombre, por supuesto, es que no sé qué les pasa a los guionistas de Hollywood, que no se han dado... O Barbie contra Godzilla, por ejemplo. Barbie contra... Claro, sería un poco King Kong, ¿no? Claro, Naomi Watts contra Kong. Claro, sí. Ahora Margot Robbie va a producir Los Sims, claro. La película. O sea, estaba claro. Tenemos muchas derivadas. Ya tenemos nuevo, películas de juguetes. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Sí. Bueno, vamos a seguir con los estrenos. El cine en la SER con Pepa Blanes. He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Tenemos otro estreno apabullante que en estos momentos de zozobra en el cine propone una reflexión también sobre las imágenes en un profundo melodrama que mezcla géneros, épocas, estilos. The Beast, La Bestia, es una adaptación libre de la novela de Henry James, La Bestia en la jungla, que sigue a una pareja en 3 años diferentes, en 3 épocas diferentes, 1910, 2014 y 2044, uniendo sus crisis vitales a las crisis políticas de esos años y también al avance de la tecnología. Léa Seydoux y George McKay son los protagonistas de esta sensual e inteligente película. ¿Tu proyecto personal? Trabajar. Eres demasiado emocional. ¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones? Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones. Purificando tu ADN, podrás conocer tus vidas pasadas y limpiar viejos traumas que has ido acarreando durante siglos. Tengo el presentimiento de que algo terrible va a suceder. El director francés, autor de películas como Nocturama, Coma o Casa de Tolerancia, hablaba de que esta es una película sobre el miedo a expresar y dejarse llevar por los sentimientos. Es un género que no había hecho antes. Creo que siempre trato de encontrar cosas que no he hecho antes y el melodrama, que es algo clásico, me pareció interesante para indagar en él, para luego retorcerlo, cambiarlo, pensarlo.
En cualquier caso, la relación romántica no es algo que haya abordado directamente y tenía ese deseo. Pensé en este cuento de Henry James, que había leído 3 o 4 veces y que para mí es el argumento melodramático perfecto. Nunca podría haber inventado nada mejor. Lo que me gusta del libro es que trata de sentimientos más fuertes de amor y miedo y los conecta. Me parecía interesante partir de ahí para impulsar la historia, explotar el libro, explotar las épocas, mezclar los géneros. Mélanger les genres, voilà, et après il y a eu un désir de mélange de genres. L'entrée dans le XXe siècle est une époque que je trouve fascinante. La entrada al siglo XX es una época que me parece fascinante porque estamos entrando en él con mucha luz, diciéndonos que va a ser un siglo maravilloso, sin guerra, sin enfermedades, solo progreso, y 4 años después aparece la oscuridad de la guerra. En 1910 tiene lugar la inundación de París, y quería mezclar en cada época una catástrofe colectiva con una catástrofe íntima. 2014 porque el personaje que hace George McKay está basado en alguien llamado Elliot Rogers, y todos los vídeos hechos en el iPhone son vídeos suyos. Quería ser fiel a Los Ángeles. 2044 porque quería hablar del futuro, pero un futuro muy cercano, que todos pudiéramos imaginar o casi proyectarnos en él. Un futuro que realmente pareciera el mañana. Donc je voulais un futur qui ait l'air de demain en fait. Oui, mais en fait je pense que c'est déjà là depuis longtemps. La relación entre tecnología y humanidad existe desde hace mucho tiempo y necesariamente tiene un impacto en nuestros sentimientos. Puedo poner ejemplos muy básicos, pero el hecho de que las redes sociales se hayan desarrollado tanto actúa sobre las emociones, juega mucho con el narcisismo, con el odio. Los comportamientos han cambiado mucho, lo podemos ver claramente. Por ejemplo, en 2014, en la película, Léa Seydoux siempre está frente a su computadora y él está con su iPhone. Están conectados, pero ambos se encuentran muy solos. La tecnología viene afectando a los humanos y a nuestras emociones desde hace tiempo. Con la inteligencia artificial hemos subido un peldaño. Avec l'intelligence artificielle, on monte encore d'un cran. Oui, mais c'est même lié. On voit bien, par exemple, que claro que está conectado con la explosión del capitalismo. Podemos ver claramente, por ejemplo, que hoy en día, si tienes un problema con el banco, llamamos, pero no conseguimos hablar con nadie. Está lo de no tener relaciones sexuales, lo de no tener empatía hacia nadie. Todo esto es parte de un modelo capitalista cada vez más violento, que necesariamente sacrifica seres humanos en beneficio del beneficio. Sobre la mesa hay un cuchillo que usted coge. Una vez dejé a mi marido por ese hombre. Es peligroso. Por supuesto. Hay una bestia dispuesta a abalanzarse. No tengas miedo. En 1910, c'est elle qui a du mal à céder à l'amour. C'est elle qui a la peur d'aimer. En 1910 es ella la que tenía problemas para amar. Tenía el miedo a enamorarse por las convenciones de la época que incluían a una mujer casada. Cuando pensaba en la década de 1910, reflexioné sobre cómo podríamos ser contemporáneos con respecto al miedo al amor. Entonces, estos incels son los que dicen que no quieren a ninguna mujer, y existe algo que quizás no se dice de manera consciente, que es el miedo a abandonarse. Es una idea muy contemporánea porque los incels están muy ligados a la soledad y ese es un tema muy contemporáneo. Es más fácil escribir un personaje que escribir a todo un grupo. Decidimos que desde el primer plano hasta el último íbamos a estar en su cabeza. Después elegí estar siempre con ella, nunca encima de ella, nunca delante. Dejar que el espectador esté realmente en su cabeza. Y cuando ella está un poco perdida, el espectador está un poco perdido, pero con ella. Esa fue mi obsesión al escribir y también al planificar la puesta en escena. C'était toujours qu'il soit avec elle. C'était ça mon obsession d'écriture et dans la mise en scène. ¿Qué es más fuerte? ¿Su miedo o su amor por mí? ¿Por qué cree que le amo? C'est la troisième fois que je travaille avec elle. Esta es la tercera vez que trabajo con ella y hemos estado hablando durante mucho tiempo que nos gustaría hacer algo más grande. Léa, para mí, tiene algo único en el cine francés. Es muy misteriosa. No podemos identificarnos con ella. Podemos fantasear, podemos soñar, pero no podemos identificarnos. Y me gusta que provoca una especie de misterio cinematográfico que realmente necesitaba para esta historia. Et j'aimais bien ça, qu'elle provoque une espèce de mystère de cinéma dont j'avais vraiment besoin pour cette histoire. Bueno, pues Bonello vuelve, uno de los directores que propone cosas más diferentes en este panorama en el que el realismo, ¿no?, el costumbrismo es quizá la norma en el cine de autor.
¿Qué te ha parecido? No, es que me hace gracia eso, que propone cosas diferentes, tan diferentes, y no sé si desvelarlo, cómo son los créditos finales. Muy guay. Claro, sí, el inicio y el final, ¿no? El inicio y el final son sorprendentes para los espectadores convencionales. Bueno, es una película muy ambiciosa, muy inquietante, muy excitante y que plantea muchos riesgos para el espectador. Es decir, entro en esta historia, entro a medias, también me parece que es un poco desigual. Y la historia es como, bueno, pues sí, juega con la inteligencia artificial. A mí me parece que ese es un tema que no desarrolla lo suficiente y que puede ser lo más atractivo, ¿no?, para darle más claridad a todo el relato. Y luego es un juego entre el miedo y el amor, ¿no? O sea, es como el personaje de Léa Seydoux tiene ese miedo atávico, no sabe por qué y quiere explorarlo a través de sus vidas pasadas, ¿no? Para eso recurre, pues eso, a la inteligencia artificial y vive su vida, sus relaciones amorosas en dos épocas diferentes. Que quizá en ese aspecto sí conecta, ¿no?, con esa con una generación que está de vuelta, con los Gondry y los Spike Jonze, ¿no? Usar la tecnología para revivir amores o cerrar amores, ¿no? Sí, y bueno, pero lo hace, digamos, de una forma más intelectual que Gondry, ¿no? O sea, que tiene ese punto así de humor, ¿no?, de surrealismo. Aquí todo es pues mucho más lógico, mucho más sesudo. A mí eso ya me aleja un poquito de la película. Además, eso, la encuentro en algunos momentos algo confuso. Y creo que es una película en la que han disfrutado sobre todo el realizador y los intérpretes, y sobre todo Léa Seydoux, que la verdad es que su papel es un bombonazo, ¿no?, de interpretar a esa mujer con ese miedo atávico en diferentes etapas de sus vidas pasadas, en diferentes épocas históricas. Además, esas épocas históricas cada una tiene un formato diferente en pantalla. En fin, es una película muy, muy atractiva de ver, que desafía mucho al espectador, ¿no?, a la atención del espectador, pero yo la encuentro en algunos momentos un poco desigual. Sí, porque el espectador tiene que rellenar todos aquellos huecos que ni el guión ni la propia propuesta deja claro, ¿no? Y a mí me gusta mucho que cada época tenga un formato, el 35 milímetros, que luego sea en digital, porque también eso indica la opresión que sufren en cada momento los personajes y en qué momento, o la sensación que tienen de lo que es el pasado, ¿no?, en la época más actual. A mí me gustó mucho. Es verdad que sales, cuando la vi en Venecia, sales con una sensación de aturdimiento, de no saber exactamente cuál es la propuesta o qué es, pero me gusta esa sensación que a veces produce el cine. Me gusta cómo habla de temas como, bueno, los incels, cómo habla del amor, cómo habla del miedo a los sentimientos, cómo habla de que la tecnología en cada época también retiene o también, desconecta, ¿no?, a los individuos de la época, no solo de la actual. Me gusta las épocas que ha decidido y los momentos políticos, la inundación de París, los desastres naturales, los desastres, claro, la entrada en el siglo XX, ¿no?, esa necesidad de que todo iba a ser bueno y luego la Primera Guerra. O sea, me gusta, creo que es una película muy, muy, muy intelectualizada, pero a la vez que es muy sensorial. Que normalmente las películas que tienen tanta intelectualidad detrás, quizá, salvo la de Jonathan Glazer, quizá no te dejan sentir, ¿no? Y esta sí que te deja sentir. Me gustan esas repeticiones de las palomas augurando la mala suerte, las metáforas, ¿no? Creo que es una película muy compleja y a mí, yo sí que he entrado, sí que la he disfrutado, pero requiere que el espectador esté dispuesto a decir qué es este viaje y por qué. Y luego me gusta que haya referencias a su cine, ¿no? Que también haya cosas de Coma o que haya cosas de Casa de Tolerancia, donde las mujeres sufrían, pero sufrían de una manera bella y poética, ¿no? Y aquí, de alguna manera, el personaje de Léa Seydoux sufre esa represión, sufre ese miedo al amor, el machismo de las sucesivas parejas, pero de una manera tan bella. A mí sí me ha gustado mucho la propuesta de Bonello. A mí también, a mí me parece fascinante lo que propone, siendo, como coincido con vosotros dos, desigual por momentos y que algunas partes incluso podría ser más corta la peli, que dura 2 horas 20, 25, pero me parece tan compleja, tan completa, tan desconcertante y a la vez tan apasionante ir rellenando esos huecos que decíamos que el público tiene que entender. Y la idea me parece muy original a la hora de adaptar muy libremente esta historia, de partir de la inteligencia artificial en el 2044, que no lo vemos tan lejos, esa purificación del ADN que te lleva a recordar épocas pasadas y cómo recuerdas esas épocas, ¿no? Por un momento, aparte de jugar con la imagen y con la textura y los formatos, es muy interesante la seducción que hay en ese drama de época, ¿no? En el que los dos tienen un tira y afloja, pero es muy sensual, muy bonito, hasta que luego llega el drama íntimo y el
drama natural o político de la época, y sin embargo traerlo al 2014 con esa violencia contra las mujeres, esos incel, ese juego también que no es de seducción sino que es muy perverso, que se convierte en una película de terror durante todo el momento, y luego tienes esa sensación de que vuelve siempre a esa época futura, como a enfrentar los dilemas que tenemos, especialmente no solo con el amor y la interferencia de la tecnología en las relaciones humanas, sino también del capitalismo, ¿no? A la hora de desvestirte o quitarte los sentimientos a la hora de producir y de trabajar, que no lo veo tan lejano para ser un trabajador eficiente. O sea, que creo que es muy completa, tiene muchísimos temas, y luego coincido con Bonello en que es increíble Léa Seydoux. O sea, no puedes dejar de mirarla en pantalla. Tiene algo, me parece ese misterio, pero me parece una actriz increíble, y repasando su filmografía, es que tiene 38 años y ha trabajado ya con muchísima gente, no solo en Francia, en el cine de autor francés, en el cine europeo, sino en Hollywood, que, dices, es increíble la carrera de esta actriz, que a mí me flipa. Y a mí me gusta mucho Josh McKay, porque además lo tenía muy difícil. El papel no era para él, era para Gaspar Ulliel. Gaspar Ulliel fallece en un accidente de tráfico y entonces de nieve, perdón. Y entonces surge el... Está dedicada a él. Está dedicada a él en esos créditos finales con el QR. Pero, no lo he dicho yo. Bueno, no pasa nada. Espérense a ver qué hay en ese QR, porque yo no lo he escaneado. Ajá. No sé lo que habrá. Pero claro, era muy difícil, lo contaba Bonello en la entrevista, era muy difícil para empezar superar emocionalmente ese vacío, y para continuar, porque además Ulliel ya había trabajado con él en la adaptación de la vida de Yves Saint Laurent, y para continuar era qué actor francés le pones en ese marrón de hacer de Gaspar Ulliel, donde las comparaciones iban a ser constantes. Entonces deciden buscar a un americano o a un inglés, a un anglosajón, y encuentran a Josh McKay, que tiene que hacer ese papel en un tiempo récord y aparte soportar la presión emocional de que es el papel de alguien que ya no está, ¿no? Entonces, de hecho, me parece muy, muy heavy o sea, el trabajo. Él está increíble, porque además tiene unas facciones que te lo crees como caballero elegante y seductor, y como de incel. Época, como incel pirado totalmente, que tiene... Es muy interesante también cómo integra todos estos vídeos como si fueran salidos de las redes sociales, grabando esas... son de las redes sociales, son los vídeos reales del tipo que hizo toda aquella tragedia. Sí, pero muchos se graba, o sea, los que se graba él, ¿no? Cómo integra toda esa cultura de publicar en las redes, esa cultura del incel que cree que se merece a una mujer y no la tiene, y hay una conspiración contra ellos. Está muy bien, porque da bastante pavor verlo, y luego en el futuro casi como un ser inane, porque ha sucumbido a la tecnología, por así decirlo. Está muy bien, y también combina, entiendo que tiene algo que ver al incorporarlo a él al reparto, el francés y el inglés, que en las partes en francés e inglés, porque él hablará menos francés, pero la verdad es que encaja, no te resulta, especialmente en la época de 1910, la combinación de los dos idiomas entre los dos encaja bastante bien. Pues si os parece, vamos a pasar a la comedia con la argentina Puan, que ganó Mejor Guión y Mejor Actor en San Sebastián. María Alché y Benjamín Naestad dirigen y escriben esta historia de dos profesores de la Universidad de Filosofía, la Universidad de Puan, con métodos diferentes, que son Marcelo Subioto y Leonardo Sbaraglia, que están sumidos en una crisis de la masculinidad profesional, crisis política, en fin, un retrato de Argentina. La desigualdad genera, por un lado, miseria, esto lo sabemos todos, pero por otro lado genera inexorablemente un proceso de acumulación de riquezas. Estas riquezas son la condición sine qua non del ocio y el lujo, que son la condición de posibilidad del progreso de las ciencias y las artes. Bueno, entonces acá hay una gran paradoja. ¿Qué momento habla Puan? Esperemos que hable de muchos momentos que estén ahí atravesando esa historia. Quizás sí había una vocación de hacer una radiografía de algo muy relativo a la ciudad de Buenos Aires, a una forma de vivir que es eminentemente porteña, ¿no? de esa ciudad que tiene su personalidad muy fuerte y sus personajes que son los que ves en Puan. Todo París se pregunta, ¿de dónde salió este campesino? Juan, decime. ¿Pero qué propone Rousseau? ¿Que no haya progreso? No. Ante un avance mundial de las derechas y una sensación así donde todo tiene que ir hacia la utilidad y a ver qué carrera es más útil, parece que todos estos temas, la cultura, la filosofía, pasan a ser accesorios y que tiene valor, bueno, un valor de mercado, lo que sea eficiente, lo que permita un sueldo, no sé, gigante. Y la filosofía justamente es lo que te permite ver la realidad como algo no fijo y tener herramientas para transformarla.
Entonces, si sacamos esas materias que nos permiten pensar, o esas carreras, nos vamos a quedar sin la posibilidad de transformar la realidad. Estamos viviendo horas decisivas y dramáticas. Las últimas medidas tomadas demuestran que este gobierno es una estafa, no solo a la sociedad, sino en particular al pueblo trabajador. Quizás más bien lo que la película se plantea es esta cuestión de ir hacia atrás, digamos, volver a las preguntas fundamentales de estos países que están ahí, que fueron alguna vez colonizados por España, que tenemos la lengua, que después hubo inmigraciones y se mezclaron culturas y que no encuentran todavía, pareciera, un rumbo claro, un norte holístico o metafísico hacia dónde ir, y como siempre entre mirando Europa o bajo el peso de Estados Unidos y qué sé yo, y quizás hay algo que anida más atrás en el tiempo donde puede estar la clave para entender qué es lo que tenemos que construir como espacio social y político, algo de eso que no tenemos claro, son preguntas las que hacemos, no tenemos respuesta. ¿Qué hacer?, se preguntaba Lenin en 1902. Bueno, la respuesta sigue siendo la misma, compañeros. Tenemos que pasar a la acción. Tenemos que poder imaginar un presente mejor que el que estamos viviendo. Yo creo que Benjamín en sus películas venía trabajando bastante con la historia y eso está muy presente en su cine, y a los dos también nos interesa mucho la historia argentina porque es fascinante y también para nosotros dolorosa, compleja y pertinente de pensar, sobre todo en este momento, porque nada sale de la nada, ¿no? Uno tiene que comprender dónde hubo como vórtices que permiten conquistas, ampliaciones, no atisbos de revoluciones, y donde aparecen cosas peligrosas que están conectadas con otras. Entonces siempre pensar la historia es como algo que nos parece pertinente. Pasado es lo más urgente, paradójicamente, no solamente en Argentina. Nos enfrentamos a veces desde el arte con esa crítica de, bueno, basta hablar del pasado, ¿viste? Es algo que a veces a cierta reacción le molesta el pasado, lo incomoda, pero el pasado se mete por la ventana, se mete por todos lados, somos pasado también. En este momento, Juan ha dejado de existir. Tenemos que prepararnos para una larga lucha, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que le pongamos el cuerpo a las ideas. ¡A resistir! Bueno, las universidades de política dan para mucho. En este caso, el retrato no es de Somosaguas, sino, como decimos, de Puan, que es una zona muy conocida de Buenos Aires. ¿Por qué te ríes, Elio Castro? No, pues que es un poco revivir la etapa universitaria, ¿no? Te encontrabas a lo mejor con tipos como estos profesores, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Es una comedia muy inteligente, con buenos actores argentinos. Están estupendos los dos. Es muy inteligente la manera en la que confronta. No solo parece que son dos tipos sin más, pero son dos concepciones de ver el mundo, una mucho más egoísta, una mucho más partisana, digamos, dos modos de entender la filosofía, de entender la política, de entender el día a día, de entender también el trabajo, la educación. Ante todo es una defensa de la educación pública en momentos donde Argentina pues lo está pasando mal, aunque la película se hizo mucho antes, pero justo ha coincidido su estreno aquí en España con todo lo que está pasando. Y la verdad es que es eso, son esas dos concepciones del mundo y cómo a partir de esas dos formas que chocan, construir el mejor retrato de la Argentina reciente. Sí, además es divertidísima, es ingeniosa, es inteligente y tiene algo como muy singular y muy anodino, ¿no? Que partir una comedia de una disputa de una cátedra de filosofía que ha fallecido el que la ostentaba, y su heredero natural es el que se ha quedado en Argentina, y llega Leonardo Sbaraglia, que es el que se ha ido a Frankfurt, a Alemania, y viene siendo la persona más moderna, irritante, cool de todo ese entorno, ¿no? Entonces, esa tensión entre dos maneras de ver el mundo, el que se queda, el que se va, entre lo moderno y lo más antiguo, entre Spinoza y Rousseau en sus discursos, que lo utilizan mucho los dos, entre todo, cómo integran también todos las proclamas filosóficas cuando dan clases de una manera divertida, cómica, pero interesante, la relación con los alumnos, está el problema de los recortes en becas, los recortes en educación, y todo eso nunca apoyado en unos grandes actores de comedia que van sosteniendo toda la película. Es delicioso con cómo lo hace, y es de las mejores comedias quizá que hemos visto en toda la temporada de festivales este año. Es que es maravillosa.
Bueno, pues al hilo de esto tenemos otro título argentino que en este caso llega a Netflix y que le dio el premio de interpretación a sus protagonistas en Málaga, Joaquín Furriel y Gabriel Goiti. Descansar en paz, de Sebastián Borestein, director de Un cuento chino, Capitán Koblik o La odisea de los giles. Con producción de los Darín, la película cuenta la desaparición de un hombre de familia acorralado por las deudas que regresa por la curiosidad de saber cómo están los suyos. Donde quiera que estés, Pa, siempre vas a ser mi persona favorita. ¿Hacía falta que me mandes un matón a la fiesta de mi hija? No me pagas a mí y haces una fiesta. ¿Pero cuánta plata debemos, Sergio? Toma. El lunes quiero toda la plata. Yo te voy a pagar. No cabe duda que me vas a pagar. El director y el actor Joaquín Furriel explicaban en el Festival de Málaga el contexto de esa época a la Argentina de los 90. De alguna manera, lo que le pasa al protagonista es, tiene una fábrica, produce insumos, de pronto se abren las importaciones, no puede competir contra los productos chinos y los productos baratos que vienen de todos lados, y lo que le pasa es lo que le pasó a mucha gente, como le explicó, tratar de sostener ese tren de vida hasta que se le hace imposible. Eso fue lo mismo que lo de la plata dulce, por esto de que la Argentina es, por lo menos hasta ahora, cíclica, repetitiva. Y en los 90, creo que la película en ese sentido está muy inteligentemente instalada ahí, porque hubo todo un sector social de clase media, media alta, como podía ser ese sector de mi familia, que realmente en los 90 pasó a ser clase alta, del día a la mañana. Si vos enganchabas 2 o 3 cosas que más o menos entendías de lo que era el 1 a 1, eras millonario. $1, $1. Ahora, después del efecto tequila, eso mismo, se empezó a comer un montón de gente. Y como mi tío, hay muchísimo. No sé si algún sociólogo se tomó el trabajo de hacer un análisis en relación a lo que pasó. Pero fue una época donde tuvimos 2 atentados, donde hubo un sistema económico. Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de las Artes, era un ridículo. Se estudiaba administración, era un sistema neoliberal que estimulaba que pasara eso. Pues no solo el tío del director de Furriel, no sé qué lo decía, sino yo conozco a muchos casos, no en Argentina, sino Elda, Alicante, donde había hombres que desaparecían dejando las deudas y luego aparecía el hombre del frac. Pero bueno, no vamos a entrar en esto, quedaría más para una comedia berlanguiana, sino que vamos a seguir en plataformas. Emilio Martínez Lázaro, director de éxitos como El otro lado de la cama, 8 apellidos vascos, se pasa al streaming con una comedia, Un hipster en la España vaciada, que adapta el libro de Daniel Gascón y que juega al contraste para crear chistes. Un político de la nueva izquierda se va a un pueblo rural a montar talleres feministas, talleres de medio ambiente. Lalo Tenorio, Berta Vázquez, Paco León o Macarena García son algunos de los protagonistas. Cañadenses y cañadensas, yo he venido a hacer política en positivo. ¿Pero eso qué es? Este es un tonto con iniciativa, que son los peores tontos. La España vacía necesita soluciones desde allí. ¿Qué pasa con los nuestros? Es que siempre nos posesivos, somos seres libres. Tengo grandes proyectos para este pueblo. El mejor proyecto que se puede tener aquí es marcharse. Este no es país para hippies. El director bromeaba en Málaga con este acercamiento a lo rural de muchos políticos con los que, bueno, no hay crítica política y que nunca ha buscado una fórmula para que arrasen sus comedias. No puedes ir a Teruel a enseñar a plantar tomates a los paisanos porque eso en sí mismo es una idiotez. Y no te digo nada si encima intentas que en otros aspectos de la vida sigan unos cauces que no están nada mal para cuando toda la sociedad sea distinta, pero ir precisamente a la España vacía a contar cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, y entre sexos y todo, pues es un poco precipitado, como mínimo. Y eso es lo que es la crítica, es una crítica de los excesos. Pero una vez dicho esto, que es lo que pienso de la película, tengo que añadir que jamás yo hago una película para hacer una crítica a nadie, una crítica política, me refiero, una crítica teórica. Yo hago una película para mostrar unos personajes, que esos personajes estén lo más vivos posible en la pantalla, que la gente se los crea. Jamás se me ha ocurrido pensar que yo iba a hacer una comedia, que el público iba a desternillarse como aquella del otro lado de la cama o como 8 apellidos vascos y tal, y que pueda ser graciosísima. Esta película yo os aseguro que hasta el día que yo no la vi con público
y ya lo había dicho a algunos de producción, cuando decían, esto será divertido, esto será del público. Digo, cuando pongamos público, ya veremos si se ríe o no, porque es que eso no se sabe. Es que no se sabe. Pero es que además no estoy interesado en saberlo. Lo que quiero es hacer una historia. Contar una historia y contarla bien. Bueno, pues una historia escrita por Daniel Castro, como las otras estaban escritas por otros guionistas. Bueno, veremos qué fenómeno hace Emilio Martínez Lázaro, un fenómeno en la taquilla que pasa en Amazon, porque no llega a cine, sino que llega a la plataforma. Veremos si dan datos o no lo dan. Seguimos en Amazon, Roadhouse, de profesión duro, que ya se puede ver, con Jake Gyllenhaal, que se ha ciclado para protagonizar esta película de acción, que es un remake que protagonizó Patrick Swayze en los 80. Es la historia de un ex luchador que acaba en los Cayos de California soltando mamporros como portero de un local entre corruptos y narcos. Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it, like, too far? About, like, 25 minutes, I'd say. Oh, I just slapped you. Are you all right? What? Bueno, y para acabar tenemos nuevo biopic musical, en este caso de Milli Vanilli, Elio Castro. Sí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de la agria polémica que... La agria polémica. Esto sí que era inteligencia artificial y no lo que tenemos ahora. Sí, bueno. Es el dúo que causó furor en los 80 y 90 y que tuvo el mayor escándalo de la música cuando se descubrió pues que no cantaban sus canciones. We are on TV and on the radio at the same time. Everybody's talking about Milli Vanilli. Milli Vanilli. To the #1 song in America. Hey, fans. They stole our song. You know the rumors. The whole act is fake. The music was fantastic. The videos, the shows were great. People were happy. What's the problem? We are brothers forever. I don't care if they were singing or not. I freaking love Milli Vanilli. El cine en la SER con Pepa Blanes. He's got the personality not even gravity could ever hold him down. Escucho esta canción y yo pienso en Timothée Chalamet en el Saturday Night Live. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es verdad, qué bien lo hizo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a empezar las series para comer torrijas sin gluten, por supuesto, y sin lactosa y sin nada. Pero antes de hacer el repaso a los estrenos, Dani y José, si os parece, lo que pues tú por supuesto, si no saco el látigo. Eres la jefa. Vamos a hablar de guionistas, de esa huelga de guionistas que puso en jaque a Hollywood, que paralizó la industria durante meses. Luego se sumaron los actores, porque dos de los que estaban en el comité negociador con las empresas, han sido invitados esta semana pasada por ALMA, el sindicato español, que les daba el premio de honor por ese trabajo realizado. Estaban en Madrid David Atwood y Christopher Kaiser, los representantes de este comité, que hablaban pues de qué ha supuesto esa negociación, de qué han conseguido, que se ha quedado por el camino. Por ejemplo, hablaban de cómo ha sido la relación o cómo va a ser ahora la relación con las plataformas. The business is changing and that the streamers now are reliant on advertising. Y decían que el negocio está cambiando y que ahora los streamers, las plataformas, dependen de la publicidad y si quieren vivir de anunciantes van a tener que dar información de visitas, descargas. Con el tiempo esa información de las plataformas será menos secreta. Nosotros hemos tenido acceso a ella y también quieren compartirla. Sabemos que será una batalla constante con ellas. Una de las principales reclamaciones, ¿no? La opacidad de las plataformas. Sí, porque esa opacidad pues perjudicaba una de las cosas que eran los residuals, que hablaremos más adelante, básicamente los derechos cada vez que se vendía a otros países. Con el mercado tradicional o con el DVD ya se negoció, pero con las plataformas era difícil saber cuántas visualizaciones o cuánto se tenía que pagar a los creadores porque no existían esos datos. También a nosotros nos cuesta, compartíamos esa misma duda y insistían todo el rato en que los acuerdos son a futuro, que no eran unos acuerdos inmediatos, que eran acuerdos que iban a tener que renegociar cada 3 años, que es cuando se renegocia el contrato. Otro de los melones que salió, ellos decían que casi por casualidad, fue la inteligencia artificial. Ellos como que empezaron a hablar de ello y se abrió el gran melón. The best example of that was AI. We were actually very, in some ways, fortunate
Decían que tuvieron suerte porque negociamos en un momento donde pudimos incluir la inteligencia artificial. Si hubiéramos empezado con la negociación meses antes, no hubiéramos hablado de este asunto. El mundo cambia muy rápido y eso es lo que hemos vivido en este proceso. Algunos veíamos como una amenaza la inteligencia artificial, pero mucho más lejana. Sin embargo, hemos podido obtener protecciones de propiedad intelectual. En esos meses de negociaciones y huelga ha sido un tema clave, importantísimo. Y la verdad es que sí que aseguraban que a partir de ahora en ninguna de las creaciones estaba obligado a que hubiera un ser humano detrás, cosa que me parece, me parece importante. Exactamente. Y por último, también hablábamos un poco de lo que había supuesto esta huelga, de cómo se sentían. Ellos estaban muy emocionados, también emocionados de que en España hubiera esa solidaridad en el resto del mundo entre todos los guionistas. Y decía que esto, pues también de alguna manera era un ejemplo para el resto de las sociedades. I think it does. In the short term, the problem that workers have is that Decía que la huelga fue una especie de grito de guerra también para los trabajadores de todo el país, la evidencia de que personas que parecen pequeñas y sin voz en realidad podrían unirse y ser poderosos. Había algo que estaba pasando en ese momento también con los trabajadores de las aerolíneas y así los sindicatos de todo el país empezaron a sentir su poder y debido a que Hollywood tiene una especie de notoriedad recibimos mucha atención que también ha ayudado a otros sectores de la población americana a luchar por sus derechos. Ahora la prensa americana habla de que posiblemente las siguientes huelgas serán las de los técnicos, que bueno, los rodajes no se han establecido, con lo cual hay ahí también un follón y también hay más. La de periodistas deberíamos continuarla y espérate que llegue Donald Trump. Bueno, ahora sí, un placer hablar con estos guionistas y también ver que la unión hace la fuerza. Vamos a comentar varias series que se nos acumulan. Televisión, bueno, a las plataformas han llegado una de las grandes apuestas del año por varias razones. Es la nueva serie de los responsables de Juego de Tronos, una superproducción basada en otra trilogía de éxito de ciencia ficción literaria que promete un gran espectáculo visual. Bueno, esto ahora lo matizaremos. Hablamos del problema de los tres cuerpos. Es una serie que se apoya en una saga de novelas casi inadaptable, muy profunda y muy compleja. Sí, en cuanto terminaron Juego de Tronos, David Benioff y Weiss se pusieron inmediatamente a trabajar en una nueva misión casi imposible, la de adaptar la trilogía de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos del chino Liu Cixin, novela de la que se enteraron gracias a las listas que publica todos los años Barack Obama, de lo que lee y lo que escucha. Cuenta la historia de una astrofísica china que durante la Revolución Cultural responde un mensaje extraterrestre, lo que mucho tiempo después transformará las vidas de un grupo de científicos. El círculo se cierra porque el propio George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, ya alabó este libro como una mezcla de especulación científica, filosofía, política e historia. ¿Y a qué os dedicáis? No me lo digáis. A ver si lo adivino. Tú eres... Yo diseño nanofibras de polímeros autoensamblables. He fundado una empresa que las fabrica para un sinfín de posibles aplicaciones médicas, energéticas y de materiales. Y... Yo soy investigadora senior en el grupo de física teórica del Imperial College. Hago un metaestudio que analiza los experimentos de todos los aceleradores de partículas. Tanto el libro como la serie lanzan preguntas y teorías sobre la comunicación entre especies alienígenas, el uso de la nanotecnología, la amenaza del cambio climático o el papel de la religión en relación con la ciencia. El elenco, que incluye a muchos actores que pasaron por Juego de Tronos, como John Bradley, Liam Cunningham y Jonathan Pryce, también junta a la mexicana Isa González y los británicos Benedict Wong y Giovanna Depo. Saúl. Sí. ¿Crees en Dios? ¿En ese punto estamos? No. No creo. Admito que esto desafía las leyes conocidas de la física, pero no creo que justifique su existencia. ¿Y entonces qué queda? Bueno, pues reparto coral, lo que le da la posibilidad de que haya mucha diversidad en este reparto, de coger caras conocidas, nuevos rostros. Yo creo que tiene todo para pegar un petardazo. A mí me parece tan cutre
tan cutre los efectos especiales que no sé, o sea, me parece esos números que aparecen brillantes, los cromas, o sea, me parece que es como, no me puedo creer que los creadores de Juego de Tronos, no sé, como que esa factura a veces me echa para atrás. Es que a mí me da la sensación de que es un problema de Netflix, porque creo que está siempre como un paso por detrás en la dirección que el resto de las plataformas. O sea, tienes delante de ti un proyecto enorme basado en una saga de ciencia ficción de mucho renombre, tienes a 2 creadores buenísimos y aún así falla. No es un resultado tan sofisticado como que estoy seguro que HBO le daría, ¿sabes? O Apple en otro momento. Entonces creo que tienen un problema de dirección, que todo lo que pasa por Netflix al final pasa por un filtro. Sí, por un filtro un poco Valencia. Más cutre de lo que tendría que ser. Y luego, para mí también un problema bastante grande es un poco el desarrollo de los personajes. Creo que también están tratados con brocha gorda. También es verdad que es muy coral, que quizá tenemos que esperar un poco más a que se introduzca la historia, pero creo que tanto los personajes como todas las teorías matemáticas y científicas están un poco arbitrarias y un poco soltadas ahí, ¿no? Y puede que funcione, pero no es una propuesta tan accesible ni tan, disfrutable, que esto Antonio de la Torre diría que está prohibido, como Juego de Tronos, me refiero a que es intensa, es enrevesada, es una historia compleja. Pero tú la veo más fácil que Juego de Tronos. Juego de Tronos, como que el inicio, como que era muy cruel al principio para un espectador. A mí me medio. parece como, claro, pero era HBO, a mí esto me parece como, en plan, un poco desconcertante, el inicio, las teorías, la ciencia, luego, claro, cuando vas atando cabos, a mí me intriga bastante, tengo que decir que la historia me parece, yo sin ser de ciencia ficción, tengo ganas de seguir y de ver qué pasa, pero creo que sí, que hay cosas como, aparte de lo técnico y tal, que a mí tampoco me ha llamado tanta la atención, no sé si por el efecto Netflix que decíais, de asumir que esto va a estar así. O sea, como a lo mejor lo he normalizado ya, pero sí coincido con Dani en lo del desarrollo de los personajes y que es una serie que necesita más tiempo para los cánones de consumo de Netflix. Bueno, pues vamos a seguir en esa plataforma que sigue explotando la tendencia de expandir universos de algunas películas en forma de miniseries y spin-off. Guy Ritchie, que todo el mundo pensaba que estaba muerto desde los 90, pues no, sigue, ha recurrido a la televisión para volver a The Gentleman, su película de 2019. Ni Madonna pudo con él. No, ni Madonna. Oye, ya vale, ¿eh? El cineasta británico es showrunner y dirige la mayoría de capítulos de esta historia con todos los ingredientes de su cinematografía. Es la historia de un soldado de buen corazón que hereda una propiedad familiar con una desagradable sorpresa, y es que una banda criminal cultiva marihuana en su terreno, con un acuerdo firmado por su difunto padre, y a ver quién tiene narices a echarles de ahí. Theo James es el protagonista de este spin-off seriado, al que vimos recientemente ya como huésped en la segunda temporada de The White Lotus. Necesito su ayuda. La ayuda se la darán, pero se la cobrarán. ¿Qué sabes de ellos? Que son unos cabrones. Pero al final son gente de negocios. Mientras les haga ganar dinero, se sentarán a hablar con usted. Pero vaya con cuidado, aunque parezca que son educados, no se deje engañar por las apariencias. Bueno, pues yo aquí solo tengo que decir que es Guy Ritchie en estado puro, total, sin más. Extendido porque es una serie, pero que para mí el universo Guy Ritchie no ha evolucionado desde que vi las primeras películas de los 90, con lo cual y eso que tampoco me dice más. La peli era bastante disfrutable y estaba bien, como película, y aquí es verdad que es palomitera al máximo esta serie, pero que se ve muy bien y tienen carisma, son sexys los personajes. El problema que tiene es que, claro, algo que ha utilizado mucho Guy Ritchie, que son los giros, aquí está en el paraíso, porque haciendo una serie puede hacer 3 giros con en cada capítulo. Con un algoritmo que claro, lo que te dice es hazme giros, pues entonces, solamente tienes que encajarlo en el minuto en el que el algoritmo te lo mira, dice. Ya vale, porque esto es patético, porque hay veces que dices, se va a solucionar esto, otro giro, y todo lo complica. Entonces así te tiras tantos capítulos y dices, mareado vivo. Sí. Estoy de acuerdo, es Guy Ritchie versión extendida, para bien o para mal. Pero bastante a favor. Bueno, a mí me ha entretenido, pero sin más. Bueno, cambiando de género, ha llegado a Filmin una nueva comedia británica, incorrecta y bruta, que se ríe de los traumas y también de la salud mental.
Y es Such Brave Girls, es la nueva sensación de la BBC, creada por la cómica de stand-up Kat Sadler, que además es protagonista junto a su hermana. Durante la pandemia, ambas comenzaron a fantasear con la idea de llevar sus pequeños o grandes dramas familiares a la pantalla. Kat estuvo a punto de ingresar en un psiquiátrico por 2 intentos de suicidio y su hermana acumulaba muchísimas deudas. El resultado, pues se juntaron y salió una comedia familiar de puro humor británico, soez, descarnado, con chistes sobre la salud mental, el suicidio, la depresión o el aborto. ¡Qué subidón!, ¿no? ¿A que sí? La ropa nueva mola mucho porque no has tenido tiempo de crear recuerdos tristes con ella. ¿Podría ser otra? Una persona mejor. Ya lo vas pillando. Ay, ya se empieza a desgastar. Vuelve a estar un poco triste. Por eso volveremos la semana que viene. Ah, vale. Pero no es sano abordar la salud mental tirando el dinero que no tenemos en un vacío cada vez más grande. ¡Accesorios! Bueno, pues es divertida, muy bruta, muy cruel. La comparaban con Fleabag, que sí que tiene esa cosa de crueldad que tenía Fleabag, de poner a los personajes en un momento muy duro, ¿no? Psicológicamente. A mí me gusta también la dimensión de clase. Es una familia que no tiene pasta, pero que comprar es lo único que salva, que en el fondo es el resumen del mundo capitalista, o sea, sin más. Entonces, la verdad es que me parece como una muy buena opción. Total, a mí es mi favorita de esta semana, pero es verdad que la hemos visto ya, porque especialmente las comedias británicas han explotado esto mucho y saben el filón de humor que hay ahí también en la clase, en estas chicas jóvenes, no solo Fleabag o Girls que la comparan, no, creo que tiene más comparaciones con otras series de la BBC 3, ¿no? Como My Fat Diary y estas así, más gamberras. Lo que aquí me gusta mucho es que suman a la madre, al circo y a la locura, ¿no? Entonces, y al novio de la madre. Y al novio de la madre. Entonces, eso me hace muchísima gracia dentro de la brutalidad y lo inteligente que es. Sí, no, a mí me parece que ya se ha convertido en un subgénero prácticamente en sí mismo, este tipo de comedia británica hecha por mujeres que luego adquieren también muchísima dimensión. Y yo es que me he pasado los 6 capítulos también riéndome mucho, pero luego también reflexionando un poco, ¿no? Que creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, que te puedes ver reflejado muchas veces en ellas y cómo abordan pues que todas esas faltas que tienen, pues eso, refugiándose en el capitalismo o en los traumas o en la miseria que destilan. Me gusta mucho. Bueno, tenemos un último estreno en Apple TV+, la que muchos llaman una digna sucesora de Mujeres Desesperadas, ambientada en la segunda ola del feminismo a finales de los años 60 en Miami Beach. Sí, se llama Palm Royale, es la nueva serie de Apple TV Plus que hace una libre interpretación de Mr. and Mrs. American Pie, la novela de Juliet McDaniel. Es un homenaje a todas aquellas personas que alguna vez intentaron hacerse un hueco en un lugar que aparentemente no era el suyo. Una comedia de perdedores en la que su protagonista trata de entrar a toda costa en la alta sociedad de Palm Beach en los 70, el club más exclusivo del mundo. Un gran teatro donde todo el mundo guarda secretos y nadie necesita dinero. Bernie dice que esas chicas entraron como si nada, pidieron una mesa y dijeron que era su derecho. Era una comida de hombres. Yo apoyo la segregación por sexos, espacios exclusivos para gente exclusiva. Si el mundo de las mujeres es así en 1969, imagínate cuando lleguemos a los 70. Comunistas. Cualquier país puede caer. Ninguna maravilla está salva. Palm Beach es el último santuario del país. Si se va al garete, yo me voy a Capri y mando todo esto a la mierda. Ambientada en ese Estados Unidos, después de la llegada a la Luna y en plena guerra de Vietnam, también desarrolla ese momento de cambios y luchas sociales. Está escrita, producida y dirigida por Ab Sylvia, al que conocemos por haber sido el guionista de Los ojos de Tammy Faye. De hecho, comparte ese estilo un poco camp, ¿no? Con la película de La Chastain. Entre las actrices que conforman ese selecto grupo de mujeres cotillas y despreocupadas están Carol Barnett y Kristen Wiig, Laura Dern y Alison Janney, y para redondear el elenco, Ricky Martin sirviendo martinis. Y por supuesto hemos hablado con Ricky Martin, Living la vida loca, Dani Garran, por este papel de camarero en Palm Royale. Por supuesto, ya os contaré más adelante porque hemos quedado cuando venga a España, dice que le encanta el país. Para que cuente lo de sorpresa. Para que cuente lo de la mermelada y el perro. Qué mala eres. Ricky fue el novio de Versace en American Crime Story, si os acordáis, pero empezó la interpretación mucho tiempo antes, ya a los 15 años hizo sus pinitos y quiere seguir delante de la cámara. Había algo
que me faltaba y definitivamente era seguir contando historias de esta manera. Y que pase cuando tenga que pasar y que cuando lleguen, que sea tener la oportunidad de contar historias de impacto que haga pensar al público y mira qué suerte, así fue. En este momento estoy trabajando con Carol Burnett, con Laura Dern, con Kristen Wiig, con Allison Janney, que son mujeres muy poderosas dentro de esta industria que tienen sus Óscares y me han enseñado muchísimo, así que yo estoy agradecidísimo. Bueno, fingir hasta que lo seas de verdad, esa es un poco la máxima de la protagonista de esta comedia de enredo. Algo que el cantante puertorriqueño, que interpreta a un camarero del Pan Royal, asegura que todos hemos hecho alguna vez para encajar. Para mí lo más importante es poder ser. Todo el mundo ha tenido en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido la necesidad de pertenecer a un grupo de personas o a una comunidad o a ser parte de este club social. Yo puedo decir que cada vez que yo entraba a escena, para mí era como un psicoanálisis, que me ayudaba muchísimo a encontrar mis emociones y a confrontar mis miedos, porque en esta vida hemos tenido muchas altas y bajas. Y la cosa es sentirte bien con quien tú eres y no usar mascaretas, ¿sabes? Que nos iba a decir que vamos a cerrar el programa de Semana Santa así. Yo voy a decir que la serie me gusta, no me mata, pero me gusta ver a todas esas mujeres empezando el feminismo y a la vez en ese club social. Me gusta el contraste, pero es que yo veo a Kristen Wiig y me entra la risa, entonces no me la creo como actriz seria. Tiene su punto, el punto de sátira. Yo creo que es una serie que puede crecer mucho porque han puesto a los 3 primeros, pero irá a emisión semanal, y luego tiene un reparto muy guay con Allison Janney, que yo la amo, con Laura Dern, Carol Burnett, tener a Carol Burnett es, en la cama tirada, o sea, es una fantasía. Ricky, porfa, Ricky. Bueno, Ricky. ¿Cómo es? Un camarero. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.